¿El dólar está muy caro? ¿Está muy barato? ¿Va a aumentar? No. Bueno, lo que vamos a hacer es ver un debate entre dos economistas, Martín Tetaz y Miguel Bogiano. Bienvenido a la primera edición de Domados, una serie donde, bueno, simplemente vamos a estar viendo debates. Bueno, ya saben, si les gusta la idea de la serie, like y comentario. El tema del levantamiento del cepo tiene que ver también con las reservas del Banco Central y estos 11.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares que faltarían. Una fuente posible es el Fondo Monetario Internacional, pero el presidente Milei, cada vez que sale fuera del país, se encuentra con un empresariado tecno ultramillonario con el que tiene muchísima sintonía. Esa sintonía se puede traducir efectivamente en lluvia de inversiones y de dinero para las reservas del Banco Central. Esta es la periodista, ¿no? No es ni Miguel Bogiano ni Martín Tetaz. Yo creo que se está confundiendo esta mujer porque está haciendo una pregunta que podría tener sentido, pero en el fondo mucho no la tiene. Actualmente el gobierno tiene cepo, o sea, básicamente que no se pueden comprar dólares con libertad, ¿no? O sea, si yo hoy quiero ir a comprar dólares en el home banking, por ejemplo, en el banco, no se puede. Lo mismo para las empresas, ¿no? Las empresas no pueden comprar todos los dólares que quisieran comprar. Se tiene que recurrir a comprar dólares de otra forma, como por ejemplo con el dólar MEP, que es haciendo una transacción entre bonos, bueno, un quilombo. Cuestión que el cepo es malo para la economía y hay que quitarlo, o sea, hay que liberar las restricciones para que todos podamos comprar dólares. Nosotros, las empresas, todos. El problema de esto es que si el dólar hoy tiene un precio, con una demanda de dólares restringida, o sea que no todos estamos comprando dólares como nos gustaría. Si vos luego quitas el cepo, o sea, dejás de restringir la demanda y le permitiste a la gente comprar dólares, ¿qué pasa? Cuando aumenta la demanda de algo, bueno, aumenta el precio. Entonces se especula y es muy probable que suceda así. Por ejemplo, el gobierno quita el cepo hoy, que aumente bastante, no sabemos cuánto, pero que aumente bastante el precio del dólar, ¿no? Si vos le permitís a toda la gente comprar dólares, cosa que hoy no se puede, muy probablemente mucha gente vaya a comprar dólares y por ende el precio del dólar aumente. Y ya sabemos que acá en Argentina eso de que aumente el precio del dólar, cosa que en otros países del mundo pasa, pero a nadie le importa. Acá sí que nos importa mucho. Por lo general, cada aumento del precio del dólar se traslada a precios muy rápido, o sea, la gente aumentan los precios mirando el valor del dólar. Entonces, si bien la inflación no es generada porque aumenta el dólar, un aumento del dólar puede incidir en el nivel de inflación. No es que el aumento del dólar determina la inflación, no, simplemente forma parte de la inflación. Y también aumentan, bueno, los precios de todas las cosas importadas, como los celulares, por ejemplo, etcétera. Entonces, como el gobierno no quiere que aumente el dólar, por lo menos no demasiado en el corto plazo, la gracia es que el gobierno tiene una manera de evitar que el dólar aumente mucho cuando se libera el cepo, que es a través de venta de dólares. O sea, el gobierno tiene que tener muchos dólares para venderlos en el momento que la gente va a ir a comprar los dólares después de quitar el cepo, y los vende al precio bajo, no los vende a un precio alto, los vende a un precio bajo. Entonces eso hace que, bueno, el precio del dólar baje. ¿Qué pasa? Que para este método necesitas dólares y el gobierno argentino tiene una escasez crónica de dólares porque se la pasa haciendo todo mal y derrochando un montón de guita. Entonces la gracia es que vos, para salir del cepo sin que suba mucho el dólar, lo cual no es necesariamente malo, pero el gobierno no quiere que suceda para que no suba la inflación en el corto plazo, sobre todo en este año que es año electoral, vos necesitas muchos dólares que hoy el gobierno no tiene. Entonces la gracia es que se pueda pedir un préstamo para conseguirlos. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el riesgo país es muy alto y por ende a Argentina nadie le presta dinero. Entonces se especula mucho con que el FMI le pueda prestar, no sé, 10.000, 15.000 millones de dólares, algo así, para, entre otras cosas, bueno, salir del cepo sin que haya un aumento del dólar tan grande. Sin embargo, acá lo que está planteando esta mujer, que no tiene mucho sentido, es que como Milei está hablando con muchos empresarios conocidos, tipo, no sé, Mark Zuckerberg o Elon Musk, esto puede entablar una serie de relaciones con esos empresarios para que inviertan mucho dinero en Argentina y que gracias a esa oleada de inversiones y de dólares que viene del extranjero, haya muchos dólares en el país y por ende el Estado argentino, bueno, como hay muchos dólares, puede comprar muchos dólares también, aumentar sus reservas y, bueno, hacer todo esto que dijimos de salir del cepo sin que aumente el dólar. Yo no sé qué va a decir Bogiano, pero esto la verdad es que mucho sentido no tiene porque esto es algo de largo plazo. O sea, las empresas si invirtiesen, que por lo general igual no invierten por tener un acuerdo con el presidente, esto va más por otro lado, invierten muy a largo plazo y el dinero de las inversiones se nota muy a largo plazo. O sea que no, la idea es salir del cepo en 2025. Y si Elon Musk pone plata en Argentina, va a ser, o se va a notar en realidad recién, no sé, en media década, ponele. Así que esta pregunta directamente no tiene sentido, pero bueno. Para que haya lluvia de inversiones vos tenés que tener condiciones que sean atractivas. El capital no tiene nacionalidad. El capital lo único que busca es retorno. Ahora, como al final lo que depende de esto es el balance de pagos y la cantidad de dólares que entren y salgan del país, efectivamente, si vos tuvieras un flujo muy fuerte de inversiones, como se espera con la RIGI, eso probablemente te ayudaría y daría la posibilidad también de levantar el cepo. Lo que pasa es que... Ahí está, eso es lo que está diciendo él. Primero que nada, que las empresas, bueno, invierten para ganar plata. Entonces, bueno, si está Milei en el gobierno o si está Cristina, etcétera, y no se puede ganar plata, no van a invertir en Argentina. En todo caso, invertirán si se puede ganar plata, por ejemplo, con el RIGI. Y Bogiano dice que, bueno, se espera que haya muchas inversiones gracias al RIGI. Que efectivamente esto te puede generar un flujo de dólares positivo, o sea, que haya más dólares en el país, por ende que sea más barato comprarlos y el Banco Central no tenga escasez de dólares, que pueda acumular bastantes para salir del cepo, bla, bla, bla. Pero el problema que tengo con esto es que es algo de largo plazo, o sea, no tiene sentido, esto no va a suceder. Si se sale del cepo con dólares es gracias a un préstamo, nada más. Que él no tiene por qué adelantarse y tampoco te puede decir que el cepo se va a levantar el 14 de abril a las 3:15 de la tarde. Dijo el 1 de enero del 2026, ¿eh? No existe más a partir del 1 de enero del 2026. Imagino Imagino yo, porque esa es la fecha límite que él se pone, pero definitivamente calculo que será antes.
Bueno, también está diciendo acá que básicamente el gobierno no puede anunciar cuándo se va a quitar el cepo, y es porque esto básicamente puede generar que aumente el dólar antes de que se quite el cepo. O sea, si vos decís que el cepo se va a quitar, por ejemplo, el 15 de junio, claro, la gente va a pensar que después del 15 de junio el dólar va a subir, entonces antes del 15 de junio ya va a estar comprando dólares y haciendo que el precio del dólar aumente. La idea es que la quita del cepo sea sorpresiva, o sea, que no se la espere la gente con mucha antelación y que le digas la fecha exacta, porque generas especulación, que no tiene nada de malo, la especulación está bien, es simplemente el mercado defendiéndose ante lo que hace el Estado. Pero bueno, en principio es más cómodo si ese movimiento no existe. Entonces él diga como decir, miren, no me moleste más con este tema, el 1 de enero no va a existir más. Él jamás te puede anunciar va a ser en este momento, porque generarías un movimiento en el tipo de cambio que no querés. Claro, y acá la periodista le dice sin entender lo que dijo Milei, porque la otra vez Milei dijo no, el 1 de enero de 2026 el cepo no existe más. Y claro, es una fecha límite. O sea, no es que Milei va a quitar el cepo el 1 de enero de 2026. Es una fecha límite. Y la periodista entendió que Milei dijo que el 1 de enero de 2026 el cepo no va a existir más. Y no, no es así. O sea, es algo bastante simple de entender. ¿O es un anuncio electoral para proteger la elección de medio término? Mira, las elecciones, si el país crece con las expectativas que tiene entre un 4 y un 5%, y vos tenés inflación del 20%, el cepo no es un tema electoral al final. No es un tema. Vos creces al 5% y tenés inflación en el 20%, a nadie le interesa que siga existiendo el cepo. Gonzalo, así se habla encima. Dale, Martín. Coincido que el presidente no puede anunciar una fecha. Sería un suicidio porque eso detonaría un montón de comportamientos especulativos. El presidente ha puesto una fecha límite. Lo que todo el mundo piensa es que el presidente, por la razón que acaba de expresar Miguel, no quiere salir de cepo ante las elecciones porque no quiere correr ningún riesgo y por razones electorales lo va a hacer al otro día, las elecciones, en ese periodo, quiero decir, y que seguramente, incluso capaz que antes de lo que lo está esperando el resto de la gente. Claro, y acá Tetaz dice algo con lo que yo creo que estoy de acuerdo, aunque no lo sé, o sea, eso es simplemente adivinar qué tiene Milei en la cabeza y yo no sé qué tiene Milei en la cabeza. Y es que cuando vos quitas el cepo, corres el riesgo de que el precio del dólar, eventualmente por lo que sea, se descontrole. Cuando el gobierno deja de tener control sobre el precio del dólar, bueno, lo pasa a tener el mercado o, bueno, el gobierno y el mercado a la vez. Y si bien esto es algo que quiere el gobierno, porque, bueno, básicamente ideológicamente están de acuerdo, es verdad que eso te puede perjudicar en un año electoral. Suponete que, no sé, el dólar sube a, no sé, 3.000 pesos un día antes de las elecciones y probablemente la gente no vote a Milei porque perciba que se está yendo toda la mierda. Entonces es algo de conveniencia, en todo caso, que lo está pensando Milei en el corto plazo, con lo que, bueno, qué sé yo, no sé si estoy de acuerdo o no, la entiendo como decisión política, pero que es esperable que a largo plazo no exista. O sea, esto del cepo es, como digo, como mucho en 2025, y ya está, a partir de 2026 se supone que no tiene que existir más el cepo. Interrumpo para presentarte a nuestro nuevo sponsor, Plus. Puedes hacer rendir tus ahorros a través de comprar CDRs o comprar dólares con la mejor cotización del mercado y sin comisiones, de manera simple, segura y gratuita. Además, puedes invertir en cripto de manera segura, sin límites y sin comisiones. Así que ya sabes, si te interesa, puedes cliquear en el link de la descripción, crearte una cuenta y comenzar a invertir. Y no coincido con que yo creo que sí es un tema muy importante. No es un tema electoral, es verdad. No es un tema electoral, probablemente no le garpe al presidente si lo lograra hacer 2 meses antes de las elecciones. Es el primer argumento. Mira, no me garpa salir, pero me puede generar algún problema, entonces mejor por la duda salgo después de las elecciones. Creo que eso es lo que va a pasar. Pero sí es cierto que es un tema muy importante para la economía que la burocracia, en este caso el presidente o quien sea del Banco Central, deje de fijar un precio tan importante de la economía y lo fije el mercado. Y bueno, acá también de acuerdo, ¿no? O sea, la gracia es que el gobierno deje de fijar el precio del dólar, que es un precio importantísimo de la economía, así como también me gustaría que dejen de fijar, no sé, la tasa de interés o tantos otros precios que fija el Estado. Pero bueno, nada, todo a su tiempo, ¿no? ¿Qué decís vos, Miguel? Bueno, es cierto que... yo no quiero meterse en, pero dijo que lo están fijando, es una intervención. Bueno, justamente iba ahí. Justamente iba ahí. Estatal. Justamente iba ahí. Planificación centralizada de la economía. ¿Cómo? Planificación centralizada. Esto no tiene absolutamente nada que ver hay con una la variable clave. esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Bueno, acá la periodista, que ya dijo una pelotudez antes, está hablando de planificación centralizada de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque supuestamente el gobierno está fijando un precio, que es el precio del dólar, y básicamente la mina lo tira casi que a modo de chicana, porque básicamente este es el modelo económico del comunismo, si se quiere, o es algo que hace el comunismo, que es que básicamente no deja que los precios funcionen con libertad y ellos determinan qué se tiene que producir, qué no se tiene que producir, cuál es el precio de las cosas, etcétera. Y bueno, decir que el gobierno está haciendo planificación centralizada de la economía por fijar el precio del dólar, cosa que heredó, o sea, cosa que ya hacía el gobierno anterior, y me parece un poco, bueno, una exageración. O sea, no solo que la intención del gobierno es quitar el cepo, o sea, dejar de fijar ese precio, sino que depende de lo que heredaste. O sea, es como pedirle, no sé, al primer presidente de Rusia, después de que se disuelva la Unión Soviética, que sea el país más libre del mundo. Y no va a pasar, sigue siendo un desastre y sigue siendo una economía recontra adaptada a decisiones tomadas por el Estado. Esto no se cambia de un día para el otro. Porque definitivamente es tan grande el desastre que se heredó que pensar que Banco Central y economía no funcionan en coordinación, por supuesto que en un mundo ideal tendría que ser independiente. Hoy no tenés una alternativa. Por el desastre que heredaste. Por el desastre que heredaste no tenés otra alternativa. Ahora, respecto de la fijación, mira. Claro, y acá está diciendo que, mira, en un mundo ideal las decisiones que toma el Banco Central no están asociadas con lo que quiere la política, con lo que quiere el Poder Ejecutivo, sino que son independientes. Pero esto, primero que nada, no existe en ningún lugar del planeta Tierra. O sea, es un ideal al que no se puede llegar, y menos en Argentina, donde el Banco Central era literalmente manejado
a dedo por Sergio Massa. Y de nuevo, pasar de eso a un banco central completamente independiente que no existe en ningún lugar del mundo, y bueno, me parece un montón. Y se refiere al Banco Central básicamente porque es el Banco Central el que fija el precio del dólar. Si el precio fuera tan distinto del supuesto equilibrio que es difícil de ver, vos tendrías una brecha muchísimo más amplia y tendrías un drenaje de reservas violentísimo en el Banco Central. El Banco Central durante todo el 2024 pudo acumular reservas, por supuesto que siguen en negativa porque esos dólares los agarró y los tuvo que usar para pagar deuda anterior. Por eso pagó el equivalente a 32.000 millones de dólares. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno puede discutir o imaginar, porque nadie sabe exactamente cuál es el precio de equilibrio, pero sabes una cosa, el comportamiento de las otras variables te hace ver que el precio de equilibrio no puede estar dramáticamente lejos de donde está ahora. Claro, y él acá dice, bueno, mirá, o sea, el gobierno igual está interviniendo en el precio del dólar, y es verdad, pero igual el precio ficticio que establece el gobierno tampoco está tan lejos del precio que tendría normalmente. ¿Por qué? Porque los indicadores que te deberían de estar reflejando eso, no lo estarían reflejando o no lo estarían reflejando con mucha magnitud. Por ejemplo, el precio del dólar MEP o el dólar blue, que son dólares que supuestamente hay cierta libertad y que no están determinados por el gobierno, no están tan lejos del dólar oficial, que es el que te los determina el gobierno. El Banco Central en 2024 pudo acumular reservas a pesar de haber pagado un montón de deuda en dólares, o sea que no parece haber una olla a presión de una super magnitud que está a punto de estallar en cualquier momento, no. Parece que bueno, hay un problemita ahí escondido, pero que no es un problemón. Aún así, yo tampoco desestimaría la posibilidad de que el dólar aumente mucho, incluso antes de que quiten el cepo. O sea, una cosa es decir que el gobierno de Milei va a caer por el aumento del dólar, cosa que yo creo que no va a pasar, y otra cosa es no decir que igual el dólar va a aumentar, muy probablemente en algún momento va a tener que corregir, y que efectivamente el dólar oficial está más barato de lo que debería de estar. Pero de nuevo, no es como que le vaya a suceder como en el gobierno de Alberto Fernández, que después de 4 años el dólar aumentó más de un 1000%. No, para nada. Bien, Martín, la inflación conserva este patrón a la baja, puede tener algún altibajo. ¿Cuánto interviene el valor del dólar ahí? Bueno, obviamente el valor del dólar fija una referencia de precio de importación. Para que funcione como un ancla un poco más fuerte requiere que haya plena libertad para el comercio internacional, que todavía hay que terminar de mejorar en Argentina. Pero sin duda es una variable que apunta a una inflación que converja un poco más abajo. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como a la inflación le cuesta llegar a los valores que va poniendo el gobierno como ancla, y el gobierno está usando siempre la definición de ancla, decía Daniel Heyman, es aquello que aumenta menos, que va por debajo, que tira para abajo. El dólar aumenta menos que la inflación y eso implica que entonces Argentina se pone cada vez más cara. Es el país más caro del mundo hoy cuando vos lo corregís por productividad. El índice Big Mac que acaba de publicar la gente de The Economist esta semana, Argentina es el segundo país más caro del mundo después de Suiza, y cuando lo corregís por productividad queda como el país más caro del mundo por lejos. Eso más caro obviamente hay que aclararlo porque cualquiera comer, por ejemplo, es el Big Mac. Digamos, comer te sale más caro comer en Argentina que en cualquier otro país del mundo. No. Sí. Bueno, y acá se está refiriendo a que según el índice Big Mac, que es básicamente un índice que mide el precio del Big Mac en todo el mundo, el Big Mac es la hamburguesa de McDonald's, Argentina es el país más caro del mundo. Y la verdad es que me parece un índice de mierda. O sea, está bien para tener una referencia. Si vos estás arriba en el top y probablemente no seas de los países más baratos, pero ya está. O sea, vos tenés que medir la economía argentina agregada, toda la economía contra toda la economía del resto del mundo para saber si Argentina está cara o no. No el precio de una hamburguesa, ¿se entiende? Y para estos casos se pueden ver, por ejemplo, la balanza comercial, o sea, la cantidad de dólares que entran versus los que salen en Argentina. Y la verdad es que por lo menos yo no veo nada dramático. O sea, probablemente Argentina esté más cara que hace un par de años. De hecho, efectivamente está más cara que hace un par de años. Pero es verdad que hace un par de años también estaba muy barata. Y que si Argentina hoy igual, suponete que estuviese dramáticamente cara, bueno, cuando se quite el cepo y el dólar se mueva con libertad, esto se va a corregir solo. O sea, me parece también algo sobre lo que ponen demasiado énfasis. Y es malo en el caso de que se perpetúe muchísimo en el tiempo, como pasó en los 90, que no se movía el tipo de cambio, el dólar no podía subir ni bajar. Entonces eso terminó generando un problema. Pero en el esquema que vamos a tener en el futuro, que yo espero que tengamos en el futuro, que es de un dólar que se mueva con total libertad, bueno, esto no tiene por qué ser un problema. De nuevo, será un problema de corto plazo hasta que se quite el cepo y ya está. Eso increíblemente Argentina. Ropa, sí, bueno, eso es lo que pasaba históricamente. No. Eso era lo que te pasaba. Bueno, el índice Big Mac esencialmente es la misma hamburguesa comprada en distintos países del mundo. Argentina es el segundo país del mundo donde es más caro comprar una hamburguesa. Comer afuera es más caro. Antes pasaba eso, Diego, ahora ya no. Bueno, y aparte de que hay mucho de lo que no se habla sobre el atraso cambiario, porque el atraso cambiario supuestamente es que el dólar esté más barato de lo que debería de estar normalmente, por ende las cosas en pesos en Argentina significan muchos dólares. Entonces todo está muy caro en dólares en Argentina, ¿no? O sea, si un alfajor está a 1000 pesos, si el dólar está a 1000 pesos cuesta $1, si el dólar está a 3000 pesos cuesta un tercio de dólar. La gracia es que tener un dólar muy caro significa que sos muy pobre, o sea que básicamente vos con tu salario en pesos podés comprar menos dólares, por ende podés comprar menos cosas importadas, por ejemplo celulares o prácticamente cualquier cosa que sea tecnológica. Entonces es como que no es que lo mejor que tenemos que buscar nosotros es que el dólar sea lo más alto posible, no, todo lo contrario, queremos tener la moneda lo más apreciada posible para poder tener mayor poder adquisitivo. Claro, el problema es que esto tiene que ser sostenible, o sea, lo tenés que generar de manera natural, no a través de una intervención del gobierno como sucede hoy, o como sucedió por ejemplo también en los 90. Pero se hablan como bondades de tener el dólar muy caro, y tener el dólar muy caro es una mierda, es lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo históricamente muy caro, lo más caro en los últimos 20 años. Y justamente por eso es que teníamos jubilaciones de $80, porque el dólar estaba carísimo. Entonces, por ejemplo, si vos medías la jubilación en medicamentos, te daba que los jubilados podían comprarse muy pocos medicamentos porque los medicamentos estaban en dólares y el dólar estaba muy caro. Hoy, por ejemplo, ese ratio es muchísimo mejor porque el dólar está más barato. Históricamente Argentina tenía como
dicen ustedes, claro, el celular es más caro, la ropa mucho más cara que en los otros países del mundo por razones de protección a los sectores, impositivas, etc. Pero ahora, por primera vez en muchos años, está teniendo la comida más cara que el resto del mundo y eso obviamente es un problema. Claro, y acá Martín Tetaz habla de que supuestamente Argentina históricamente tuvo cosas particulares más caras que en el resto del mundo, como por ejemplo, no sé, la ropa o los celulares, y esto es básicamente por impuestos, simplemente por impuestos y por restricción a las importaciones. Si vos le pones impuestos a las importaciones y además le pones que poca gente puede importar, bueno, se reduce la oferta de bienes y además esos bienes son más caros por las importaciones, entonces todo es más caro. Y la gracia es que, bueno, o sea, la forma más fácil de solucionar esto es, bueno, haciendo que el dólar suba un montón y a la mierda, y básicamente nos empobrecemos todos a cambio de tener un poco más de actividad económica, lo cual no digo que sea necesariamente malo, o sea, si esto sucede de manera natural, bueno, ya está, tiene que suceder, no hay otra. A lo que voy es que estaría bueno que desde el gobierno se fomente lo contrario, o sea, quitar impuestos para ser más competitivos, desregular más para ser más competitivos y así poder permitirnos un dólar barato, que significa tener más poder adquisitivo, ¿se entiende? O sea, uno lo que tiene que buscar es que su moneda se aprecie, no tiene que buscar lo contrario te empobrece, es malo. ¿Qué pasa? Que manejar una economía con un dólar alto para un político es muy fácil, porque puede subir un montón los impuestos, puede reventar la economía totalmente, que lo soluciona simplemente subiendo el dólar y empobreciéndonos a todos. En cambio, la opción de tener un dólar barato es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tenés que bajar impuestos y para eso tenés que bajar el gasto público, o sea, el político tiene que reducir su propio poder, y por eso básicamente es que en general en todo el mundo se suele hacer esto, pero en Argentina mucho más. Cuando nuestro país entra en una crisis, ¿cómo se resuelve? Devaluando, o sea, básicamente aumentando el precio del dólar, fin. Nunca bajando impuestos, ni desregulando, ni haciendo las cosas que verdaderamente sirven. Bueno, eso no es así, no me voy a poner a discutir el tema ese ahora, creo que es inexacto lo que dice Martín, pero hablaban de ancla y el dólar. Directamente ni le debatió lo del Big Mac, o sea, es una boludez lo del Big Mac, no puedes usar ese dato como referencia, boludo, usa otro. No tiene nada que ver con el ancla y el dólar, el ancla de este programa es fiscal, acá la clave es el equilibrio fiscal, el superávit fiscal. Y básicamente acá Bogiano, que sinceramente no sé si pronuncia Bogiano o Bocciano o algo así, no importa, le pido perdón de antemano, le está discutiendo sobre cuál es el ancla, porque el ancla es un término que se utiliza en general, y la definición me la invento yo para que sea más entendible, un fenómeno económico que lo que hace es que te tira la inflación para abajo, ¿no? O sea, la inflación tiene cierta tendencia y este fenómeno agarra y la tira para abajo, como un ancla hace con un barco, ¿no? Que el barco tiende a seguir X dirección, el ancla agarra al barco del piso y lo deja quieto. Bueno, esto es lo mismo. Y Martín Tetaz le está diciendo que un ancla supuestamente es el dólar y que esa es el ancla del gobierno. Y Bogiano le está diciendo que no, que el ancla es el superávit fiscal. Y en este caso acá yo estoy de acuerdo un poco con los dos, pero no tanto con Tetaz. Yo considero que el hecho más importante y lo que tira más para abajo la inflación es el superávit fiscal, efectivamente. Si vos sabés que el gobierno tiene superávit, o sea que no gasta más de lo que ingresa, por ende no va a tener que emitir más dinero, vos sabés que eventualmente la inflación va a ser cero. Entonces, como vos sabés que eventualmente la inflación va a ser cero, bajan las expectativas de que en el futuro haya inflación y por ende hoy en el presente el peso se aprecia y también baja la inflación en el presente. No es como que vos, por ejemplo, hoy agarrás y aumentás un 20% los precios, ponele, pensando que el mes que viene van a aumentar un 20%. Bueno, si vos el mes que viene pensás que van a aumentar poco porque el gobierno no está emitiendo más dinero, hoy ya también los aumentás menos. O sea, ves como el superávit fiscal hace que la inflación que tenía cierta inercia vaya para abajo. Pero a la vez también estoy bastante de acuerdo con que el dólar también es cierta ancla, aunque creo que no tiene tanto peso como tiene el superávit fiscal. O sea, es verdad que el dólar está aumentando por debajo de la inflación, entonces te la tira para abajo a la inflación. O sea, si el dólar suponete aumentase 5% por mes, y probablemente la inflación no sería 2,7% por mes, sería un poquito más alta. Pero considero que igual, suponente que no existiese esto del dólar y que el dólar se moviese con libertad de forma que ya no pueda servir como ancla, o por lo menos que el gobierno no pueda intervenir para que sirva como ancla, igual la inflación seguiría bajando. Tal vez bajaría más lento, pero igual seguiría bajando. Pero sí estoy de acuerdo con que se usa como ancla. O sea, en general a los argentinos, como estamos acostumbrados a que haya tanta inflación, solemos ver mucho el precio del dólar para nosotros estimar cuánto tenemos que aumentar nuestros precios. Entonces, si el dólar no se mueve, bueno, ¿qué hago yo? No subo los precios. Entonces, para mí efectivamente el dólar también es un ancla, pero no un ancla tan pesada como el superávit fiscal. O sea, acá el plan económico se basa en el superávit fiscal y no en el dólar. El dólar en todo caso es algo, no diría cosmético porque es menospreciarlo, pero es algo en todo caso que orbita alrededor del plan económico principal y no es el plan económico en sí. Que este es un error que cometen muchos los kirchneristas, que es pensar que el plan económico del gobierno se basa en que no aumente el dólar. Ya está, cuando va mucho más allá de eso. De hecho, el hecho de que no aumente mucho el dólar, como digo, es algo que en todo caso será una consecuencia o algo un poco paralelo al plan del gobierno, pero no es lo central. Necesito hablar del ancla del dólar, el dólar como ancla, porque sabe una cosa, eso es algo que nos vienen repitiendo hace décadas, porque la Argentina nunca ha tenido disciplina fiscal. Entonces le cuesta verdaderamente cambiar el chip. Acá el ancla es el superávit fiscal. Claro, y acá Bogiano dice, y tiene razón, y es que claro, los anteriores gobiernos que no tenían superávit fiscal y por ende seguían emitiendo dinero, utilizaban el dólar como ancla, o sea, básicamente intentaban hacer que el dólar no aumente mucho para así compensar la cantidad de dinero monstruosa que estaban emitiendo y más o menos calmar a la inflación. Pero cuando vos ya no estás emitiendo dinero, y bueno, tampoco tiene tanto sentido utilizar el dólar como ancla. O sea, si eventualmente no va a haber inflación
inflación, ¿para qué querés que el dólar no se mueva si igual no va a haber inflación? ¿Por qué? Pero, Miguel, Y lo si más vos importante decís que el dólar no es el es que ancla, presidente lo tiene el dólar para que no vaya es por el abajo de la... No, ya no se entiende una verga. Si el dólar no es el ancla, ¿por qué no levantan el cepo ya? No, pero la explicación te la acabo de dar porque hay un montón de pesos que saldrían corriendo al dólar. Claro, acá la periodista que siempre lo hace enojar a Miguel Bugiano porque siempre hace preguntas que van ahí y que están hechas para picarlo, y es que bueno, si el dólar no es un ancla, o sea, si el dólar no es algo que está aumentando por debajo de la inflación para bajar la inflación, ¿por qué no dejan que aumente de manera libre, ¿no? Sin intervenir con el gobierno a través del Banco Central? Y bueno, yo ahí tiendo a compartir un poco que es que bueno, porque la están utilizando el dólar como ancla, pero es verdad que no es lo principal, y segundo, y lo más importante, y el motivo por el que no quitan el cepo, es porque hoy en día hay un montón de pesos, o sea, básicamente un montón de dinero que está puesto en ciertos instrumentos, que esto se mide a través de la base monetaria amplia, que si quieren acá les dejo un gráfico, y esa diferencia de pesos que se ve ahí no es circulante, o sea, dinero que tenemos nosotros en la mano, sino que es dinero que está puesto en algunos instrumentos como por ejemplo, no sé, lecaps y letras y cosas por el estilo, y que si se quita el cepo probablemente esos pesos se transformen en dólares, o sea, sean todos pesos que vayan a ir a comprar dólares. Y claro, ya dijimos que cuando muchos pesos van a comprar dólares, el dólar aumenta y el gobierno no quiere que aumente el dólar. Entonces no quitan el cepo porque todavía existe esa porción de la base monetaria amplia, o sea, esa cantidad de pesos que están puestos ahí solamente para que cuando el gobierno quite el cepo ellos vayan a comprar dólares. Y Milei ya ha dicho varias veces que quiere esperar a que esto no exista más, a que básicamente la base monetaria amplia sea lo mismo que la base monetaria y por ende ya no exista ese sobrante de pesos, para que cuando pueda quitar el cepo se pueda quitar sin que el dólar aumente mucho. ¿Un ancla? No, pero lo que pasa es que vos recibiste Por favor, no admite ninguna discusión catastrófica. No hay duda de eso. No, pero no hay duda, pero entonces tenés que entender las consecuencias. No admite ninguna discusión que lo usan de ancla. Me cae muy bien cuando se enoja, boludo, es un genio. Que vos no podés levantar el cepo y pensar que en realidad, entonces el cepo es el ancla. El cepo ¿Es una de las anclas? El cepo lo tenés que tener. El cepo lo tenés que tener porque ideaste un desastre de un exceso monetario, pero no porque el ancla del programa sea el tipo de cambio. No lo es. El cepo lo tenés para terminar de desarmar un desastre que heredaste de proporciones bíblicas. Ahí está, ya lo que está diciendo. O sea, digo, vos heredaste una cantidad de pesos enorme, gigantesca, que si vos liberabas el cepo al primer día, y si lo liberás hoy, pero sobre todo al primer día, el dólar se iba a ir a la reconcha de la lora, y como iba a aumentar mucho, ya simplemente no había programa económico que valga. O sea, si vos ponele que asumís un día con el dólar a 1.000 pesos, liberás el cepo y el dólar se va a 3.000, listo, ya está, no tenés credibilidad, o sea, no puedes aplicar ningún plan económico. Entonces tiene todo el sentido del mundo, sobre todo que no se haya quitado el cepo en los primeros meses. Ahora está bien, me parece más cuestionable, podría llegar a ser entendible que se están tardando en quitar el cepo, pero en los primeros meses no podías quitar ni en pedo. El ancla me parece es un ancla monetaria del programa, absolutamente, un ancla monetaria y cambiaria, y por eso la corrieron, si no lo hubieran dejado en el 2. Si la van moviendo. Cuando la inflación se acerca al nivel del ancla del dólar, entonces la vuelven a bajarlo, evidentemente porque lo están usando de ancla. No entendió nada de lo que están haciendo. No, pero así se llama en la literatura económica. Es una... Perdóname, y si hubiera dos anclas, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? ¿No puede tener dos? Una en proa y otra en popa. Vos lo podés llamar Diego. Bueno, a mí esa la postura me parece más lógica. O sea, no entiendo por qué a veces el gobierno no quieren admitir que el dólar aumenta por debajo de la inflación para que la inflación no aumente menos y ya está. Se utiliza, bueno, como un complemento a lo que es el programa económico principal, que es el hecho de que tenés superávit fiscal y ya está, ¿no? Que eso es lo más importante y que nada del resto funcionaría si no tuviese superávit fiscal. Maradona, no importa la descripción, Miguel. Vos le podés poner Diego Maradona al precio del dólar, es lo mismo. Lo que importa es que el gobierno decide el precio del dólar, no el mercado, y decide que el dólar corra más despacio que la inflación. Hay una razón política, hay una máxima política que dice no establezcas nunca los marcos con los cuales después te pueden evaluar. Digo, Milei está obsesionado con no cometer los mismos errores que cometió Macri. En mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias, pobreza cero, unir a los argentinos, todo eso no pasó. Fantástico. Milei cree que el cepo se va a levantar antes de enero. Esa es la realidad. Absolutamente. Lo que no quiere es fijar una fecha en este año, que además es año electoral, para que después esa promesa de no cumplirse exacto se lo facture. Pero es que, esa es la realidad, Miguel. Es que no, tenés que entender que nunca puedes señalar una fecha. Eso para empezar. Pero estamos de acuerdo. Claro, acá el chabón el periodista le dice, no, en realidad Milei no fijó una fecha para el cepo por un tema político, ¿no? Porque no quiere después tal vez incumplir la promesa. Y Boyero le está diciendo, mirá, es por un tema estrictamente económico. Yo además también creo que es por algo político, pero estrictamente económico de que vos nunca podés decir la fecha en la que vas a salir del cepo. O sea, es algo que te generaría una corrida bancaria previa, ¿no? No tiene sentido. No podemos porque te frenarían toda la liquidación. Pero no es solo, aunque él tuviera los dólares, no tiene ninguna conveniencia en fijar una fecha. Eso para empezar. Ahora, de vuelta, estás haciendo una comparación con lo que hizo Macri. Este gobierno no tiene que hacer. Te aseguro que lo hacen ellos, ¿eh? Están obsesionados con Macri, ¿eh? Te lo firmo de puño y letra, Miguel. No, mira, la verdad por que mi madre, si uno lee los titulares, parece que a Macri lo van poniendo en el freezer y se va derritiendo. Por eso están obsesionados con Macri. No sé qué obsesión tiene. Pues lo quieren destrozar políticamente. Y bueno, está. ¿Qué? ¿Qué? Que este gobierno está obsesionado con destruir a Macri, mamita. Boludo, de momento, hasta el momento estaba haciendo un debate relativamente serio, ponele, relativamente serio. Ahora esta con la que salió de que no, en realidad no quieren poner una fecha para quitar el cepo porque no quieren cometer los mismos errores de Macri, porque en realidad están obsesionados con Macri. ¿Qué? Por Dios, no sé, no, inexplicable. Y bueno, hasta acá, no vamos a ver todo el debate porque en algunas partes hablan de las PASO y cosas que no nos importan, pero para que tengas como resumen el tema del dólar, para mí es más o menos lo siguiente. Hoy existe un dólar que es más barato de lo que debería de ser. Efectivamente
básicamente es así. Y si el gobierno quita el cepo, el dólar va a aumentar y va a aumentar bastante. Ahora, esto de ninguna manera se va a llevar puesto el gobierno. Además, Milei está tomando X medidas para que cuando el gobierno quite el cepo no aumente tanto el dólar, como por ejemplo esto que les expliqué yo de la base monetaria amplia. Y además creo que tampoco es tan dramático, porque como dice Bogiano, todas las alertas que te deberían de estar saltando si el dólar estuviese extremadamente barato, bueno, no están saltando. Y si están saltando es algo muy pequeño, de una magnitud muy chica. Entonces es esperable que aumente el dólar, es esperable que aumente bastante, pero de nuevo, yo no me espero algo así como, no sé, 200 o 100% de aumento como ha pasado con anteriores gobiernos, de que iniciabas el gobierno con un precio del dólar y luego de un año, ponele, el dólar estaba el triple. No creo. No lo sé, no lo sé, pero no lo creo. No me veo una catástrofe así enfrente. Pero no me parecería raro que aumente el dólar, sobre todo en el momento de las elecciones, porque hay mucha incertidumbre, y sobre todo también cuando el gobierno quita el cepo, ¿no? Aunque es verdad que conforme más dinero pueda conseguir a través de préstamos y más rápido pueda solucionar el tema del sobrante de dinero, más rápido va a poder quitar el cepo y con menor aumento del dólar. Pero de nuevo, si alguien te está diciendo que el dólar va a aumentar 20%, ponele, y te tiene un número concreto, te está cagando porque no se sabe. Esto es imposible de saberlo. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó este formato, acordate de darle like, suscribirte y compartirlo, sobre todo para que el algoritmo me haga entender a mí que te está gustando esta serie y bueno, suba más capítulos, que esta serie me gusta mucho. Así que bueno, si quieres ver videos exclusivos puedes hacerte miembro o hacerte Patreon, te dejo todo en la descripción y vas a poder unirte al grupo de WhatsApp. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. También puedes donarme a través de Cafecito o de Patreon, también te lo dejo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.